Iba Jesús caminando sobre las aguas del mar. Iba Jesús caminando sobre las aguas del mar. Y Pedro le dice voy, y Jesús le dijo ven. Y Pedro le dice voy, y Jesús le dijo ven. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Y ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor. Ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor. ¿Cómo dijo? Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudes del poder de Dios, mi hermano. Sí. Iba Jesús caminando sobre las aguas del mar. Iba Jesús caminando sobre las aguas del mar. Y Pedro le dice voy, y Jesús le dijo ven. Pedro le dice voy, y Jesús le dijo ven. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Y ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor. Ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor. ¿Cómo dijo? Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sálvame, 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 maestro. Sálvame, 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 maestro. Y sálvame, 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 maestro. Sálvame, 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 maestro. Sí, Señor. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Y ahora sí salvo soy, ahora sí sano soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Yo ahora sí salvo soy, ahora sí sano soy. Ahora siento el poder y la presencia de Dios. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón.
así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí salvo soy, ahora sí sano soy, ahora siento el poder y la presencia de Dios. Yo ahora sí sano soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Edifiqué mi casa, sobre la roca la edifiqué, siendo Jesús la base, el fundamento de nuestra fe. Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca. Esta casa no se cae, porque está sobre la roca. Y no se cae, que no se cae, porque está sobre la roca. Y no se cae, y no se cae, porque está sobre la roca. Sí. Edifiqué mi casa, sobre la roca la edifiqué, siendo Jesús la base, y el fundamento de nuestra fe. Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca. Esta casa no se cae, porque está sobre la roca. Y no se cae, que no se cae, porque está sobre la roca. Y no se cae, que no se cae, porque está sobre la roca. Y no se cae, que no se cae, porque está sobre la roca. Y no se cae, y no se cae, porque está sobre la roca. La roca es Cristo, sí. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Yo no sé a lo que tú has venido, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Buenas noches, hermanos. A mí es un placer nuevamente estar con ustedes, trayéndoles esta palabra de bendición que nuestro Padre Celestial
nos está dando y nos quiere realmente alinearnos a su bendición, a ser feliz, como nos lo decían el domingo pasado en el culto presencial. Y ese es su deseo para ti y para mí. Por eso ha venido haciendo un montón de pasos, de procesos, para que realmente tú y yo nos podamos alinear a esa verdad, a esa realidad y podamos cada día estar viviendo en ese propósito que el Padre tiene para ti y para mí. Te invito a que me acompañen a orar. Padre, en esta noche, mi amado Señor, queremos agradecerte la oportunidad que nos diste de vivir este día bajo tu misericordia, sabiendo que teníamos muchas cosas que rectificar, muchas cosas que alinear, volver a esa senda correcta, que tal vez nos desviamos fácilmente por las situaciones que cada uno de nosotros vivimos. Por eso te queremos agradecer, Padre, porque esa es la muestra de tu amor, que nos permites que tu misericordia se renueve en esta mañana para poder estar contigo y poder rectificar todas aquellas cosas que no están conforme al deseo y al anhelo tuyo. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, en esta noche pues estamos viendo esta palabra que nos hablaban desde el domingo. ¿Cómo se conoce un creyente alineado al Espíritu Santo? Y es muy importante este tema porque estudiando y analizando toda esta palabra, esto es algo que no comenzó ayer, esto es algo que viene de mucho tiempo atrás, es algo que el Señor permitió bajo su voluntad. Y tal vez diríamos, no, eso comenzó en la pandemia, pero realmente viene desde mucho, mucho tiempo atrás, el cual Él nos fue dando toques muy pequeños, pasos muy específicos para poder llegar hoy realmente a alinearnos a lo que Dios quiere que tú y yo nos alineemos. Por eso yo veía esto como viviendo en la frecuencia del Espíritu Santo. Tenemos que estar en el mundo, se vive con frecuencias y cada uno de nosotros tenemos que vivir bajo esas frecuencias, las cuales si estoy fuera de esa frecuencia o lo vemos musicalmente cuando alguien está tocando y está fuera de tonos o fuera de la nota, pues va a sonar algo feo dentro de la misma canción. Y es lo mismo que pasa aquí cuando nosotros no estamos alineados con el Señor, pues vamos a estar haciendo una bulla horrible por no estar realmente alineados a lo que Dios quiere. Entonces, la alineación espiritual no es un estado estático, no es algo que simplemente por un día de oración, por un instante lo vamos a conseguir, sino que es algo, un movimiento diario, continuo, de sintonía con la voluntad de Dios. Cada día tenemos que buscar la voluntad de Dios. Cada día tenemos que saber qué es lo que quiere el Padre en este día para ti y para mí. Y al finalizar la noche, pues el poder tener ese tiempo de reflexión donde tú y yo podemos evaluar lo que pasó en este día. El Padre me guió, el Padre me dijo esto a través de su Espíritu Santo, pero me faltó alinearme, me faltó guiarme, me faltó y empezar a rectificar todas esas cosas que fueron tropezadero en ese día, porque para eso Dios lo permite, para que tú y yo podamos ver y caminar por esa senda de justicia que Él ya allanó para ti y para mí. Y eso lo podemos ver en Amós 3:3, dice la palabra en NTV, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Aquí la cita es muy clara porque a veces lo imaginamos solamente con personas que están a nuestro alrededor, familiares, amigos, para hacer negocios, bueno, toda esta cosa nos sirve esta cita, pero el Padre me decía, eso también va conmigo. Si tú y yo no estamos de acuerdo en hacia dónde vamos, pues no podemos caminar juntos. Y es necesario, y por eso nos lo han venido diciendo, la necesidad de estarnos sometiendo voluntariamente a su voluntad.
¿Y por qué nos debemos someter voluntariamente? Porque es que Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Nosotros no lo sabemos. Nosotros no sabemos. Por eso es necesario, así como un niño no sabe lo que le conviene, no sabe qué alimentos son buenos. Para eso está el padre, el papá y la mamá que le están dirigiendo, que le están diciendo, ven, ten en cuenta esto, pilas, no comas esto. Si lo imaginamos, un niño le gustaría que todo el tiempo de almuerzo le sirvieran un montón de dulces, pero el adulto responsable no lo hace porque sabe que no le conviene. Entonces le sirve su proteína, le sirve sus verduras y carbohidratos y todas estas cosas que el niño necesita. Entonces lo mismo pasa con el Señor. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Por eso está la voluntad de Él por encima de lo que nosotros creemos que es lo correcto. Y por eso aquí Amós 3:3 nos dice, no podemos caminar juntos, no podemos decir que estoy caminando con el Padre cuando tus deseos, cuando tus anhelos, cuando tus planes son los que a proyección, a metas a largo plazo, es lo que tú deseas. Tú deseas que el Padre se convierta en tu ayudador, se convierta en el milagrero, conforme a lo que tú deseas. Y eso no es así. Por eso aquí la palabra es muy clave. Solamente podemos andar juntos si estoy caminando bajo la voluntad del Padre. Del resto, puedes estar en la iglesia, puedes orar, puedes estar en un grupo, pero si tú no estás alineado a su voluntad, déjame decirte, no estás andando con el Señor. Y puedes orar, y eso es lo que la pastora ha dicho más de una vez, tus oraciones no pasan del techo. ¿Por qué? Porque no estás alineado a lo que el Padre quiere. Entonces es muy importante esta parte porque solamente podemos caminar junto de la mano con el Señor, pero si voy conforme a su voluntad. Y por eso es necesario tener el Espíritu Santo, porque Él es el que me va a mostrar, me va a revelar, me va a sacar a la luz la voluntad de Él para ti y para mí. Del resto, nadie más lo va a hacer. Recuerden que Él es el que nos convence cuál es el camino correcto que Él quiere. Entonces, por eso es necesario tener el Espíritu, porque Él es el puente que tenemos para conectarnos con nuestro Padre Celestial. Entonces, simplemente si nos sometemos voluntariamente en nuestros pensamientos, por eso todo lo que vimos el año pasado y nos transformamos y miramos cómo esos pensamientos, esos 70,000 pensamientos diarios que tenemos nos pueden desviar fácilmente del propósito de Dios. Por eso tenemos que nuestros pensamientos a diario someterlos al Padre. Y para eso necesitamos ¿a quién? Al Espíritu Santo, el cual te va a ayudar a que eso sea una realidad, porque Él te va a decir, pilas, ese pensamiento no está conforme a su palabra, no está conforme a la voluntad del Padre. Entonces allí es donde vamos a cambiar nuestros carácter y nuestras decisiones van a ser conforme a lo que Dios quiere. Y ahí es donde tú y yo podemos decir, yo estoy caminando de la mano del Padre, voy con Él. Como decía Moisés, si tú no vas delante de nosotros, yo no camino una cuadra. Eso va a suceder cuando tú y yo voluntariamente sometamos nuestros pensamientos a los pensamientos de Cristo. Y el mismo nombre nos dice cómo se conoce un creyente alineado al Espíritu Santo, y algo que nos han hablado durante todo este tiempo, el fruto como evidencia irrefutable. Nosotros no podemos ver, yo puedo ver una planta y como les digo, no tengo nada de conocimiento de botánica y pues no sé qué planta es, pero si yo le veo el fruto es mucho más fácil detectar, es un naranjo, es un árbol de manzanas, de guayabas, de peras, ¿sí? Es difícil mirar si es de papaya porque pues viene enterrada, bueno. Entonces todas estas cosas es algo que el fruto debe ser evidente. ¿Para quién? Para los que nos rodean, para los que están a nuestro alrededor, para que ellos puedan decir, esta mujer, este hombre, tienen algo diferente, algo que me llama a ser como él. Entonces, eso es lo importante que tú y yo debemos tener a diario en nuestras vidas. Tenemos que caminar
caminar conforme a lo que Dios quiere. Un creyente alineado no se conoce por sus palabras, sino por sus manifestaciones en la vida cotidiana. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque obviamente nos hablaban de las palabras y que tenemos que estar todo el tiempo hablando bendiciones, pero a veces tenemos jerga cristiana. Dios te bendiga, muchos tienen allá el logo del pescadito en el carro, y tenemos mucha jerga religiosa. Y a eso es lo que se refiere con esta parte. No se conocen por sus palabras, sino realmente por esa vida cotidiana. Cómo respondemos ante las situaciones que se nos presentan a diario. ¿Cómo estamos actuando? ¿Actuamos como actuaría Jesús? ¿O realmente estamos actuando como el mundo actúa? Y ahí esa es la pregunta que debemos hacernos a diario. En un mundo totalmente caído, en un mundo donde las cosas... es un caos completo, pero ¿cómo te comportas tú? ¿Cómo es la manifestación? ¿Pueden ver en ti algo diferente? ¿O simplemente eres uno más del montón que no se distingue por nada? Recuerden que la palabra dice que tú y yo somos una lámpara, y la lámpara no se pone debajo de la mesa, sino encima para que alumbre la oscuridad que lo rodea. Y eso es lo que tú y yo debemos ser lámparas para alumbrar muchas de las cosas que hay afuera que están en oscuridad. ¿Por qué? Porque no conocen a ese Padre Celestial. Pero tú y yo tenemos la presencia del Espíritu Santo para manifestar que somos diferentes, para manifestar esos frutos dignos de arrepentimiento que el Padre desea de ti y de mí. Entonces el Espíritu Santo produce una transformación del carácter que nos hace gratos. Esa persona es diferente. Qué chévere poder estar con ella, poder compartir. No sé si te ha pasado eso. En tu trabajo, las personas contigo se abren, te cuentan los problemas. O más bien eres que, uy, no, ahí viene Alejandro, uy, no. Vámonos. Venga, los invito allí al parque. Así esté lloviendo, pero no importa. Vámonos allí al parque que ahí viene. ¿Cómo te ven en tu familia, los que te rodean? ¿Cómo realmente estamos? Porque realmente lo que les digo, el fruto es una evidencia externa de cómo estamos internamente, porque esto es un proceso de adentro hacia afuera. Es lo mismo que pasa con el árbol. El árbol primero tiene que crecer, tiene que fortalecerse, tiene que alimentarse, tiene que llenarse de savia, bueno, todo ese proceso de fotosíntesis que hace para ir creciendo, sus ramas extendiéndose hasta que empieza a salir ese vástago donde van a nacer los frutos. Eso no es inmediato. Eso es un proceso que viene de adentro hacia afuera para poder mostrar, venga, yo soy una manzana, yo soy un naranjo, yo soy... Entonces eso es lo que tenemos que mirar. Entonces ahí es donde la gente va a ver en nosotros, y la palabra lo dice muy clarito, por los frutos os conoceréis. Entonces la gente que va a ver, oiga, mire, esa persona era amargada, ya sonríe. Ahora es amorosa, a pesar de la situación, me escucha, se le ve el gozo, se le ve una paz, una tranquilidad. Nos hablaban ese domingo presencial, nosotros tenemos que mostrarle al mundo esa diferencia. Nosotros tenemos que ser personas que al estar alineados se contagien los demás de esa paz, de esa tranquilidad. No que llegaste y mejor dicho la zozobra, uy, la incomodidad. No. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Entonces tenemos que mostrar esa parte, esa paciencia, esa bondad, esa felicidad, mansedumbre, dominio propio. Eso es lo que tiene que la gente ver. Oigan, qué diferencia. Mire, este hombre es diferente a los demás. Lo cerraron y en vez de, uy, este desgraciado, lo voy a cerrar. No, la calma, la tranquilidad. Bueno, sí, esa paz, esa tranquilidad que debemos tener. Entonces, eso lo vemos pues en Gálatas 5:22, que me imagino que ya todos lo hemos leído. Domingo no estaba en la cita. Y lo más importante, al final dice en NTV, no existen leyes contra esas cosas. Si tú y yo nos comportamos como dice Gálatas 5:22, tú no tienes que estar pendiente. Ay, venga, a ver qué es. Nos decían, la ley se resume en tres aspectos. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente.
Amarte a ti como amas a los demás. Eso es esto, Gálatas 5:22. Si tú y yo estamos caminando en pos de eso, se nos va a ver. Y no va a existir ninguna ley. Que si tú eres una persona, como dice Gálatas 5:22, dime, ¿quién va a poderte acusar? ¿Quién va a poderte decir cualquier cosa? Nada, porque ¿qué? Es evidente lo que hay en ti. Y eso mire que lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Y estos pues son los frutos del Espíritu Santo, que Él los produce en ti a medida que has hecho el proceso de rectificar, de restituir, de sanar tus heridas, de cambiar nuestros pensamientos, de tener una visión diferente, de alinearnos a la voluntad de Dios. Todo esto es un proceso que hemos venido viviendo. Y en Juan 15:5 nos dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces esto es un principio en el cual tú puedes mirar si una persona tiene conexión con Dios, porque tiene frutos. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra en Juan 15:5 NTV. Yo tengo que mirar, oigan, ¿realmente se ven frutos en mí? ¿Me conocen por esos frutos? Pues ahí tú puedes ver, date cuenta que no es algo mágico. Ay, ¿cómo sé si esa persona sí está en Cristo? No, mira, ahí dice, permanecen en mí. Entonces vamos a ver esos frutos. ¿Cuáles? Los que están en Gálatas 5:22-23. Entonces yo tengo que mirar y conocer esa realidad en nosotros mismos. Mire que esa persona era explosiva, ahora ya no es explosiva, se controla, tiene dominio propio de sus emociones, porque para eso nos hablaron de las emociones. No es que hay que ocultarlas, no. Tú trabajas con ellas, pero ellas ya no te dominan. Entonces ahí es donde empezamos a ver, porque Él es la fuente. Pero si tú no estás pegado a la fuente, ¿qué esperas que el Espíritu Santo te transforme? No va a pasar, no va a suceder. Por eso se tiene que ver. Entonces, muchas personas dicen, ay, ¿cómo es que los pastores saben si yo oro o no oro? Mire, ahí lo dice Juan 15:5. Ahí lo dice. Y cuando dice, nada pueden hacer, separados de mí, no pueden hacer nada, a la gente piensa, ay, es que entender la palabra, que tal, pues obviamente sí, entender la palabra, el milagro, el tal cosa, pero esto recuerden que esto es de adentro hacia afuera. Entonces yo puedo ver en esa persona, uy, qué crecimiento, mire cómo ha crecido, mire cómo era desde que comenzó, algo que dice la pastora Diana, yo tengo que mirar mi línea del tiempo. Entonces llegué aquí en este instante hace 10, hace 20, hace 30 años. Entonces, yo llegué a Cristo, o Cristo llegó más bien a mi vida, me uní a Él y comencé ese proceso, y en esta línea de tiempo de mi vida, ¿esta persona que es hoy ha cambiado con respecto a esta? ¿O sigue siendo lo mismo? Parece que en esa línea del tiempo no ha pasado nada. Pues ahí yo puedo mirar, definitivamente esta persona simplemente asiste a una iglesia creyendo, ¿no? Como los dichos que dice la pastora, el hecho de que un caballo entre a un garaje no lo hace carro. Igualmente, la persona cree que por asistir a una iglesia, por estar escuchando, por estar conectado a las clases, ya cambió, ¿no? Entonces uno tiene que mirar y autoevaluarse. Nos hablaban con examínate. Yo tengo que autoevaluarme, yo tengo que mirar realmente cómo soy, cómo he crecido, cómo he madurado. Y si no lo he hecho, Señor, pues entonces me pego más a la fuente. Algo está sucediendo porque no se ve la transformación en mi vida. Este era yo hace 10 años, porque sigo siendo igual. Porque es que las evidencias son irrefutables, se ven, se ven. Por eso uno lee la palabra y a Jesucristo le decían, rabí, maestro. Lo podían ver, era palpable en el que eso fuera una realidad. Miren aún Pedro cuando negó al Señor, le decía, mire, este habla, camina, se le ve el fruto que estaba pegado a la fuente. Que sí, tuvo un momento de debilidad como lo podemos tener cada uno de nosotros y la podemos embarrar, sí, pero se nos tiene que notar a diario ese fruto en nuestras vidas. Entonces,
El fruto nos lleva a estar por encima de la ley. ¿A qué me refiero con esto? Recuerden que Jesucristo dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a que la cumplamos. Entonces, cuando tú cumples esto, estás cumpliendo la ley. Por eso ya te pones por encima de esa ley, porque lo cumples, ya no hay que acusarte de nada, sino que estás respondiendo a lo que el Señor quiere, y por eso se ve. ¿Listo? Entonces, ese es ese fundamento donde podemos ver ese fruto como de una evidencia irrefutable. Se tiene que ver, por favor. En el proceso, que es lo que hemos visto, está la renovación de la mente y la voluntad tuya y la mía. La alineación requiere un sometimiento voluntario de los pensamientos y propósitos. Esto es algo que nos han repetido ya mucho tiempo atrás y vuelve y lo trae el Señor a colación. Miran, Dios no quiere títeres, Él nos deja, recuerden que Él nos pone a escoger, mira, este camino lleva a la perdición y este otro camino lleva a la bendición. Hay un camino ancho y espacioso que ya saben para dónde los llevan, pero mi camino es angosto, es difícil, o sea, Él no nos está diciendo que la cosa es fácil, pero me lleva a la bendición. Escoge. Tú y yo debemos escoger. Entonces, por esto es un sometimiento voluntario. Nadie lo puede hacer por ti. Entonces, yo tengo que, diariamente lo tengo que hacer. Me tengo que someter a Él. Mira, Señor, mis planes, mis deseos, mis anhelos son estos. Pero, ¿realmente es lo que tú quieres? ¿Realmente es tu deseo? ¿Realmente es tu anhelo? Yo tengo que estarme revisando los pensamientos, por eso nos hablaron el año pasado de esos pensamientos, por favor. Entonces tenemos, sí o sí, tenemos que hacerlo. Y esto es un esfuerzo continuo por vivir fielmente a su voluntad, a lo que Él quiere. Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de nuestro corazón. Pero nos quedamos con que Él va a cumplir los deseos de mi corazón, pero nos obviamos la primera parte. Deleítate en Él. Cuando tú tienes una relación con el Padre, te deleitas en Él, el Espíritu Santo cambia tus deseos, tus anhelos, y los alinea a su voluntad. Entonces, por eso Él los concede. ¿Sí ven? Eso no es, ay, Dios mío, pero ¿dónde está? Es la realidad. Es sencillo la cuestión. Pero si yo no me deleito en Él, sino que me dejo llevar por mis delitos, mis concupiscencias, pues ahí es donde viene la situación. Entonces, hemos visto durante todo este tiempo, y por eso nos hablaban hace 15 días ya, para cambiar nuestros pensamientos, tenemos que conocer su palabra. Tenemos que conocer su palabra. Él ahí nos va a quitar la arrogancia, la ansiedad, todo lo que tenemos nosotros, todo lo que ya vimos en las heridas, todo lo que vimos en los pensamientos que vienen de las heridas o por formación cultural, social, política, religiosa, bueno, etcétera, 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 que ya lo hemos visto. Pero, ¿dónde lo voy a cambiar? Aquí. Cuando yo estoy pegado a la fuente, escucho su voz, que es lo que me quiere decir que está aquí. Recuerden, no hay otra palabra revelada, es esta. La última revelación, no, qué pena. Aquí está todo revelado. Lo que es bueno para ti, lo que es bueno para mí. Soy yo el que tengo que descubrirlo. Porque si yo apago las luces y intento leer, y con mi problema de visión sí que menos voy a poder leer algo. Entonces, igualmente nos pasa a nosotros, por eso se ilumina esta palabra para que cambiemos nuestros pensamientos y comprendamos la realidad de lo que el Padre quiere decir. ¿Listo? Y eso lo vimos el año pasado, Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros llegamos a Cristo y deseamos un montón de cosas, pero Él empieza a rectificar nuestra vida y a decirnos, no, qué pena, pero no es por ahí.
Yo no soy el milagrero, yo no estoy aquí su sirviente, yo no vengo a cumplir sus anhelos y sus deseos, sino que quiero que sea transformado para la vida eterna. Entonces ahí es donde viene que podemos ver. En ese momento la voluntad del Padre no nos parece agradable, no nos parece buena, no nos parece perfecta, pero a medida que tú cambias, y por eso aquí está la clave, te corresponde a ti y a mí no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Cuando yo cambio esos parámetros y me someto a los parámetros, voluntariamente me someto a los parámetros de la palabra, ahí es donde voy a empezar a decir, wow, ahora sí entiendo, esto que está haciendo el Padre es para mi beneficio. Esto es porque no es porque me quiera tener encasillado, no, esto es para mi beneficio, esto es para mi bienestar, como nos han enseñado y como nos decían en el culto presencial, esto es para vivir felices, no amargados, pero necesito transformar mi manera de pensar. Y por eso necesitamos al Espíritu Santo, el cual nos hace comprender su palabra y asimismo nos va a hacer cambiar este tuste que tenemos. ¿Listo? Porque es que cada uno de nosotros, sí o sí, tenemos que ser transformados por Él. Y esto conlleva a un sometimiento diario de nuestra voluntad. No podemos hacer otra cosa sino someternos a diario a nuestra voluntad, debemos someterla a diario a la dirección divina. ¿Qué es lo que tú quieres en este día para mi vida? Muéstrame, enséñame, guíame. Y miren, el mejor ejemplo que podemos tener, pues es nuestro Señor Jesucristo. Lucas 22:42 dice, Él está en el Getsemaní y dice, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, y aquí viene el detalle, quiero, ¿sí ven? Sometimiento personal, voluntario. Quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesucristo está en un momento crucial, porque esto no es, eso es fácil uno someterse cuando todo va sobre ruedas, estás bien físicamente, médicamente, económicamente, familiarmente, o sea, vas volando. Uf, claro, yo me someto, pero cuando llegan las circunstancias, ¿qué pasa? ¿Vas a ser como la esposa de Job? Maldícese de Dios que tiene y muérete. ¿O vas a ser como Job? Dios dio, Él quitó. ¿Listo? Yo soy agradecido. Yo me someto a su voluntad. No la entiendo, pero me someto. Y ahí voy. Y aquí vemos a Jesús también igual. Él está en un momento difícil allá en el Getsemaní. O sea, es que aquí imagínense, resume una hora de oración en una palabra, en una frase. Entonces, por favor, imagínense todo lo que pudo haber atravesado en la cabeza de Jesús, todos los pensamientos que pudo haber atravesado. Yo creo que los 70,000 pensamientos los tuve en ese instante, cada hora de oración. Y por eso él le dice, Padre, si quieres. Entonces, den cuenta, si Él quiere, yo quiero. Es lo que está diciendo acá. Estoy todas las citas que les he leído hoy, todas en NTV. Entonces ahí den cuenta, dice, si quieres, y abajo dice, quiero que se haga tu voluntad. Entonces yo tengo que querer lo que Él quiere. Ahí está la clave, nos lo dejó Jesucristo. Y estamos hablando que no, a veces no son cosas fáciles, van en contra de lo que tú quieres, el 99.99%. Entonces ahí es donde está, y por eso necesitamos el Espíritu Santo que nos va a mostrar qué es lo que quiere el Padre. Si yo no tengo el Espíritu Santo, yo no voy a poder entender, comprender y caminar como Él quiere. Si no voy a hacer las cosas a mi manera, como a mí me parezca. Pues ahí es donde vamos a estar mal. Pero por eso es necesario que el fruto sea evidente. Entonces, a medida que tú sigues en ese proceso, vas cambiando esos pensamientos, pues vas a poder entender que la voluntad del Padre es buena, perfecta y agradable. ¿Cómo?
a medida que te sometes, a medida que le dices, Padre, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, me someto voluntariamente a lo que tú quieras. Y el Espíritu Santo te da la fortaleza, te da la capacidad para que eso sea realidad. Del resto, nada que ver. Nos hablaban de todo esto tiene beneficios y realmente es una realidad. Primero, pues tenemos una autoridad en este mundo caído donde estamos embestidos con Él porque tenemos una identidad, una autoridad. Entonces podemos reclamar sus promesas, podemos vivir bajo sus promesas y sabemos que ninguna arma forjada del diablo nos tocará. ¿Por qué? Porque estoy bajo la autoridad de Él, porque tengo una identidad con Él. Entonces, estar alineado elimina la confusión y la competencia espiritual. Al estar en sintonía, se accede a la fuente de toda sabiduría. Está aquí. El temor al Señor es la fuente de la sabiduría. Ya nos han enseñado, no es miedo. Entonces, ahí es donde está. Si tú y yo caminamos en función de, y por eso dice que no hay competencia espiritual, porque es que esto no es como el mundo. Es que yo voy a ser mejor, es que yo quiero tal puesto, es que yo quiero... No, esto es para mi crecimiento espiritual, esto es para avanzar. Entonces te va a dar esa sabiduría para todo lo que tú tengas que emprender a diario, para lo que estamos haciendo. Entonces ahí es donde viene esa identidad y esa autoridad. La alineación otorga una autoridad espiritual que permite caminar con seguridad sin envidiar el camino de otros. No vas a envidiar el camino de otros, porque sabes cuál es el proceso que tú llevas. Vas a dar el fruto como ellos lo están dando. Y recuerden lo que les he dicho, por favor no te compares con ningún otro ser humano. Si te vas a comparar, compárate con Cristo, porque esa es la medida que tú y yo debemos llegar a alcanzar. Entonces ahí está. Y esto ahorita me acuerda el Señor un pasaje que está en Hechos de los Apóstoles, de esa alineación que otorga esa autoridad espiritual. Y entonces están ahí unos hijos de un sacerdote y quieren sacar demonios. Y entonces empiezan a sacar demonios en el nombre de Jesucristo y en el nombre de Pablo. Y los demonios se paran y les dicen, yo conozco a Jesucristo y conozco a Pablo, porque ellos estaban alineados al Padre y por eso tenían esa autoridad espiritual para sacar, para reprender lo que hicieron los 72, que los envió de dos en dos. Vayan, sanen, liberen, porque estaban alineados a la voluntad del Padre, siguiéndole las órdenes al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Aquí en este caso, bajo el Espíritu Santo. Entonces ellos lo hacían, pero estos hombres, nada que ver, no estaban alineados. Ellos creyeron que eso yo lo hago porque como yo soy hijo del pastor, yo soy hijo del sacerdote, yo asisto a la iglesia, yo diezmo, yo estudio, yo me congrego, yo veo todas las prédicas, yo estudio. No, yo voy a hacer. ¿Qué pasó? Los cogieron esos demonios y los revolcaron. ¿Por qué? Porque no estaban alineados. Cuando tú y yo estamos alineados con el Padre, ese Espíritu Santo nos da autoridad. Y nos pasa como Jesucristo. Los demonios mismos huyen de la presencia, porque tú estás lleno. Recuerden lo de Pedro. No era que cuando Pedro caminaba, la sombra sanaba a los enfermos. Y lo cantamos. Es porque Pedro estaba alineado a lo que Dios le había mandado. Y ya tenía el Espíritu Santo para caminar. Por eso tenía esa autoridad espiritual. ¿Tú qué autoridad tienes? ¿Qué identidad tienes realmente? Que ya te dije, el hecho de estar en una iglesia no nos hace realmente con autoridad, porque podemos estar alineados a nuestros deseos y a nuestros anhelos, esperando que el Padre los cumpla.
Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que tiene el Padre para ti y para mí. Pero Él es el que lo sabe. Por eso tengo que alinearme a diario y tengo que caminar con lo que Él me diga. Y entonces vamos a ver que las puertas se abren y el mismo Espíritu nos muestra, nos guía. Otra bendición que nos trae es el discernimiento. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la voluntad del Padre para tomar decisiones correctas a diario. Y sobre todo nos va a guiar a la verdad. Voy a discernir, venga, esta situación que yo estoy viviendo es por esta herida que tengo en el alma. O no, esto que está pasando es una costumbre que adquirí por mis padres, o la adquirí por la nación, o la adquirí por tal cosa, y empiezas a trabajarla, y empiezas a ser libre de ella. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Entonces el Espíritu viene porque está conectado con el Padre. Recuerden que el Espíritu es el puente entre el Padre y tú. Entonces Él nos va a alinear, nos va a decir, venga, haz esto. Nos va a llevar a la verdad. Y aquí lo más importante es esa intercesión ante la debilidad que todos los seres humanos tenemos. Incluso cuando fallamos en nuestra alineación, porque es fácil desviarnos, por eso la palabra dice, ojo, no te desvíes a derecha o a izquierda, porque fácilmente, por eso que hacía el salmista en el Salmo 121, oraba al Padre para que su pie no se resbalara. Porque fácilmente nos resbalamos, por eso necesitamos estar pegados a la fuente que es Él. Y entonces, y una de las cosas es que no sabemos pedir. Necesitamos ese sistema divino para nuestra vida, porque la oración va conforme a Él. Y nos hablaban ese domingo presencial, tenemos que quitar la queja. Tenemos que ser personas agradecidas. De nuestra boca no pueden salir, la lengua mueve, o el infierno mueve el cielo, pero depende de ti. Entonces ahí es donde está el punto. Entonces por eso Dios nos dejó a quien, al Espíritu Santo, porque Él sabe interceder. Nosotros no sabemos. No sabemos. Es la realidad, no sabemos. Porque nosotros todo el tiempo vamos en función de pedir, 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 quiero esto, quiero lo otro, quiero. Y no sabemos si nos conviene. En cambio el Espíritu sí sabe. Romanos 8, 26, 27. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, no es solo una debilidad, sino una de muchas. Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Entonces partamos de ese hecho. Tú y yo no sabemos qué quiere Él. No sabemos. Entonces yo tengo que partir con esa realidad. Señor, yo no sé qué es lo que tú quieres para mi vida. Yo no sé cuál es la voluntad tuya sobre mi vida. Por eso vengo ante ti. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces Él va a empezar a interceder por ti y por mí, porque Él sí conoce, ahí lo dice en el 27. Y el Padre, quien conoce cada corazón, Él conoce el proceso que llevamos cada uno de nosotros. ¿Por qué lo conoce? Porque estamos pegados a Él. Así de sencillo. Por eso en Romanos también nos habla que nosotros que éramos vides silvestres nos injertaron a la vid verdadera que es Jesucristo. Pero si tú no estás insertado, el Padre, ¿y quién es? No, tenemos que estar pegados ahí. Entonces, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, oído en armonía con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo siempre va a orar en armonía, en sinfonía con el Señor. Entonces, ahí está.
diferente a como nos gusta a nosotros, que sea bajo nuestros planes, bajo nuestros deseos, bajo nuestros anhelos. Nada de esto. Así que esta palabra yo lo veo como una invitación del Señor de un llamado a la consagración. Cada día nuestra vida tiene que ser consagrada a Él, cada día sometida a la voluntad de Él, para que así podamos mostrar frutos dignos de arrepentimiento, para que así podamos mostrarle al mundo que somos lámpara, que somos luz en medio de las tinieblas en las que vivimos. Padre, te damos gracias en esta noche, mi amado Señor. Gracias por esta bendición que nos das a través de tu Espíritu Santo. Gracias por sellarnos, por darnos las arras a través de tu Espíritu Santo para que con Él podamos entender, comprender, que nuestros sentidos espirituales se abran para unirnos en armonía contigo y poder conocer tu voluntad a diario. Ayúdanos a someternos a ti, Señor. Sé que esto implica llevar nuestra cruz, pero es necesario para poder alinearnos contigo como tú lo deseas, porque tu deseo y tu anhelo es que seamos felices desde aquí, no solamente en la eternidad, sino desde aquí, poder ser hombres y mujeres que seamos felices y que mostremos la realidad de un Cristo vivo, sabiendo que sin importar las circunstancias, ese gozo que viene de ti permanece por siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, una muy bendición en esta noche, que podamos descansar, que podamos reflexionar de lo que hicimos el día de hoy, de saber si realmente nuestros pasos estuvieron alineados a su voluntad. Y si no fue así, pues rectificar, que se nos abra el entendimiento para que así, si el Señor en su misericordia nos presta la vida el día de mañana, podamos caminar bajo sus parámetros, bajo sus deseos y alineados cada día más y más a su voluntad. Feliz noche. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.